En lo más profundo del corazón helado de Siberia, enterrado bajo capas de carbón antiguo, a decenas de metros bajo tierra, un hallazgo insólito sacudió por completo a una pequeña aldea. Pero lo que realmente dejó sin palabras a los científicos soviéticos y a los servicios de inteligencia fue la edad estimada del sarcófago que encontraron: más de 800 millones de años. Es decir, mucho antes de que existieran siquiera los dinosaurios. Entonces, ¿qué había exactamente dentro de esa tumba imposible? ¿Y podría este descubrimiento obligarnos a reescribir todo lo que creemos saber sobre la historia humana? Abróchate el cinturón, porque vamos a sumergirnos en uno de los misterios más sorprendentes. Y ya sabes, quizá tengas un golpe de suerte si das me gusta y te suscribes antes de que acabe este vídeo. La mañana del 5 de septiembre de 1969, en un remoto pueblo llamado Ragabchik, escondido en las profundidades de la vasta Siberia soviética, ocurrió un suceso que desconcertaría a cualquiera que lo escuchara. Para los vecinos de la zona, era un día de trabajo más, sin nada especial. Pero para la historia, ese momento marcaría la aparición de algo que la humanidad moderna jamás se había atrevido a imaginar. En el interior de una antigua mina de carbón, a más de 70 metros bajo tierra, un grupo de mineros trabajaba entre el polvo de roca, el silencio cortado solo por el golpe rítmico de los picos chocando contra la piedra. Pero entonces algo rompió la monotonía. Un sonido diferente, seco, hueco. Uno de los mineros se detuvo, se secó el sudor de la frente y se inclinó con curiosidad. Comenzó a apartar con las manos la tierra suelta del lugar donde acababa de golpear. No tardó en aparecer una superficie lisa, algo que no era carbón ni roca natural, sino otra cosa por completo. Parecía un material trabajado, moldeado de forma deliberada por alguna mano desconocida. Con la ayuda de sus compañeros, el minero siguió excavando aquella pared extraña, hasta que finalmente se abrió un hueco. Una cámara oculta. No había rastro alguno de presencia humana previa. El aire dentro era denso, helado, y estaba impregnado de un olor imposible de describir. Cuando las linternas comenzaron a iluminar las paredes de piedra, los hombres se quedaron completamente en silencio, paralizados ante la escena surrealista que se revelaba ante ellos. Un sarcófago de mármol de casi 3 metros de largo y aproximadamente 1 metro de alto yacía en el centro. Su tallado era tan intrincado, preciso y refinado que ninguno de los presentes podía creer que aquello fuera obra del ser humano. Al menos no de ninguna civilización de la era industrial. El jefe de la mina avisó de inmediato a las autoridades locales, pero entre los mineros la imaginación ya se había desbocado. Algunos susurraban que podía tratarse de un tesoro antiguo, o de los restos de una reliquia real enterrada hacía siglos. Otros, más cautos, temían que el hallazgo fuera confiscado por el Estado sin recibir jamás una explicación. Atrapados entre la emoción y la desconfianza, tomaron una decisión impulsiva. Abrirían el sarcófago por su cuenta, sin esperar órdenes ni permisos de nadie. Cuando por fin levantaron la tapa de mármol del sarcófago, el ambiente entero pareció quedarse en silencio. Fue un momento indescriptible, y los mineros se quedaron completamente paralizados ante lo que tenían frente a ellos. Dentro del sarcófago yacía una joven, inmóvil, en un estado de conservación absolutamente perfecto, como si acabara de quedarse dormida por unos minutos. Su belleza no seguía los cánones modernos, pero irradiaba una pureza antigua, casi mítica, que dejaba sin aliento. Su piel era increíblemente pálida, más blanca incluso que la de una persona con albinismo, y completamente lisa, sin una sola imperfección. Su cabello, largo, ondulado y de un tono castaño intenso, caía suavemente por sus hombros y se extendía por su espalda. Era una forma de belleza ajena a cualquier ideal humano contemporáneo, algo que no podía compararse con nada conocido. Pero lo que realmente les dejó sin aliento no fue solo su aspecto, sino el estado impecable en el que se encontraba su cuerpo. La joven
estaba sumergida en un líquido transparente de tono rosado, que la envolvía como un velo protector. Junto a su cabeza, dentro del sarcófago, descansaba también un objeto extraño. Una pequeña caja metálica negra, compacta, de diseño elegante y sin ninguna marca identificable de tecnología conocida en aquel momento. En 1969, nadie pudo imaginar qué función podía tener aquel artefacto. Pero muchos años después, cuando los teléfonos inteligentes se volvieron comunes, quienes presenciaron el hallazgo comenzaron a notar un parecido inquietante con un moderno dispositivo de comunicación. El vestido que llevaba la mujer estaba hecho de una tela blanca finísima, casi transparente, y sin embargo, lo más asombroso era que no mostraba señales de deterioro. Algunos investigadores afirmaron más tarde que no existía tecnología conocida ni material moderno capaz de reproducir un tejido similar. Ante la apariencia casi viva de la mujer y los elementos inexplicables que la rodeaban, los habitantes del pueblo comenzaron a llamarla con un nombre reverente y noble, la princesa Taisun, inspirado en el distrito de Tayel, donde se había desenterrado el sarcófago. Nadie sabía quién era, de dónde venía ni a qué época pertenecía. Pero todos estaban de acuerdo en algo. No era una figura común dentro de la historia de la humanidad. En cuestión de días, toda la zona alrededor de la mina fue puesta bajo un estricto bloqueo militar. Un helicóptero rojo del ejército soviético, con altos cargos a bordo, aterrizó en el lugar como si se estuviera llevando a cabo una operación militar a gran escala. A los habitantes del pueblo se les ordenó evacuar de inmediato, mientras se lanzaban advertencias oficiales sobre una supuesta amenaza biológica no identificada. Los mineros que habían visto el cuerpo dentro del sarcófago fueron llamados a declarar en entrevistas privadas, pero nadie volvió a saber qué se les dijo, ni qué fue lo que ellos revelaron. Mientras tanto, los esfuerzos por extraer el sarcófago de la tierra comenzaron a acelerarse. Pero pronto se toparon con un obstáculo inesperado. El sarcófago era más pesado que cualquier cosa con la que hubieran trabajado antes. Ningún equipo disponible, ni siquiera el helicóptero, era capaz de levantar aquel enorme bloque de mármol, especialmente con la cantidad de líquido rosado que aún rodeaba el cuerpo en su interior. La única solución viable fue retirar por completo el líquido y almacenarlo en barriles especiales de contención para transportarlo por separado. Y fue precisamente en ese momento, cuando el líquido comenzó a extraerse gota a gota, que la transformación comenzó. La piel blanca e inmaculada de la mujer empezó a cambiar de color. En cuestión de minutos, su resplandor pálido se volvió grisáceo, luego más oscuro, hasta que su cuerpo adquirió un tono azulado, apagado, sin vida. La presencia vibrante que antes había dejado a todos sin aliento desapareció por completo. El sarcófago fue finalmente transportado a la ciudad de Novosibirsk para su análisis, junto con los barriles que contenían el misterioso líquido rosado. Se reunió un equipo formado por los mejores científicos de la Unión Soviética para analizar tanto el cuerpo de la mujer como el extraño líquido rosado. Entre ellos se encontraba un profesor del Instituto de Paleontología, quien más tarde confesaría que en todos sus años de investigación nunca había visto nada remotamente parecido. Pero lo que más sorprendió al equipo no fue el estado del cuerpo, sino los resultados de los análisis de datación. La prueba por radiocarbono no arrojó ningún dato útil. Se tomaron muestras del tejido del vestido, del líquido y hasta del mármol que rodeaba el cuerpo. Y todas estaban fuera de los límites medibles con métodos convencionales. Los valores obtenidos eran tan absurdamente altos que escapaban por completo del rango de funcionamiento de los instrumentos utilizados. Los científicos se vieron obligados a recurrir a técnicas más avanzadas: análisis de las capas geológicas del lugar donde se halló el sarcófago, lecturas moleculares del líquido y evaluaciones isotópicas con elementos radiactivos poco comunes. Tras semanas de pruebas y de cruzar datos, el resultado final dejó a toda la comunidad científica completamente desconcertada. La capa de carbón de la que se extrajo el sarcófago tenía una antigüedad estimada de aproximadamente 800 millones de años.
Esa cifra no solo superaba toda la historia conocida de la humanidad, precedía incluso a la existencia de cualquier forma de vida compleja en la Tierra. Los primeros dinosaurios, por ejemplo, no aparecieron hasta hace unos 230 millones de años. Si esa datación era correcta, entonces la mujer del sarcófago no podía encajar en ninguna línea temporal histórica que hayamos comprendido jamás. De inmediato comenzaron a surgir preguntas existenciales dentro del ámbito científico. ¿Era esto una prueba de una civilización prehistórica avanzada, anterior incluso al período cámbrico? ¿O acaso se trataba de un ser extraterrestre? Si el hallazgo del sarcófago de mármol y del cuerpo de aquella mujer misteriosa había dejado al pueblo de Rajab-Chik conmocionado, lo que ocurrió en los meses y años posteriores lo sumió en el miedo y la confusión. El minero que primero descubrió el sarcófago murió poco después en lo que oficialmente se calificó como un extraño accidente de tráfico. Conocido por ser un hombre prudente y responsable, sin historial de consumo de alcohol, el informe de la investigación afirmaba, sin embargo, que conducía su motocicleta ebrio cuando chocó contra un camión en una carretera del pueblo. Su familia rechazó por completo esa explicación. Aseguraban que, tras regresar de la mina, algo había cambiado en él. Se despertaba sobresaltado en mitad de la noche, atrapado por un miedo que no sabía cómo expresar. Pero eso fue solo el comienzo de una larga cadena de tragedias. Semanas más tarde, otro minero desapareció repentinamente en el bosque. Su cuerpo fue hallado junto al río, encogido sobre sí mismo, como si hubiera muerto por hipotermia aguda, aunque ese día el clima era templado y no había señales de frío extremo. Los rumores no tardaron en aparecer entre los vecinos. La maldición del sarcófago, empezaron a llamarla. Y con cada año que pasaba, parecía que esa creencia tomaba más fuerza, a medida que más personas relacionadas con el incidente de 1969 morían en circunstancias extrañas. En 1973, solo 4 años después del descubrimiento, el ejército soviético irrumpió inesperadamente en el distrito de Tiel. Sellaron todo el bosque que rodeaba la antigua mina de carbón con 3 anillos de seguridad, levantaron controles en todos los caminos y prohibieron por completo a los habitantes entrar en la nueva zona restringida. Solo años más tarde, gracias a testimonios escasos y fragmentados, comenzaron a salir a la luz algunas piezas de la verdad. Un geólogo que participó en los primeros análisis de la llamada Princesa reveló tiempo después que, durante ese mismo verano, fuerzas especiales soviéticas descubrieron otros 2 sarcófagos, esta vez junto a un lago, a pocos kilómetros del lugar donde se había encontrado el primero. Ambos estaban tallados en mármol blanco, con un diseño idéntico, y contenían también cuerpos perfectamente conservados, sumergidos en el mismo líquido rosado, con ese aspecto intacto y casi sobrenatural. Todas las personas involucradas en la excavación o el estudio posterior fueron obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad. Algunos fueron trasladados repentinamente a puestos lejanos y otros simplemente desaparecieron. Los informes científicos, los documentos de investigación e incluso las muestras físicas del líquido rosado desaparecieron de los archivos oficiales, como si nunca hubieran existido. Algunos de los científicos que tuvieron acceso al caso, aunque ninguno se atrevió a hablar públicamente, estaban convencidos de que el líquido encontrado en los sarcófagos era una forma de fluido biológico de preservación ultra avanzado, algo muy por encima de cualquier tecnología conocida en la actualidad. No solo mantenía las células intactas durante millones de años, sino que también conservaba el aspecto exterior, la elasticidad de la piel, el brillo del cabello e incluso la estructura de los tejidos blandos. Todo esto llevó a muchos a pensar que la princesa Taisun provenía de una civilización extremadamente antigua, que alguna vez habitó la Tierra y que desapareció de forma misteriosa mucho antes de que comenzara nuestra historia registrada. Los defensores de esta teoría la han bautizado como una civilización prehumana, una que pudo haber florecido hace cientos de millones de años, incluso antes de la era de los dinosaurios. Sostienen que en algún momento pudo existir una sociedad con capacidades científicas y tecnológicas muy superiores a las que poseemos hoy en día. Una teoría más radical
propone que la princesa ni siquiera era originaria de la Tierra. Su piel blanca como la porcelana sería una adaptación biológica a un mundo con niveles de luz mucho más bajos, tal vez un planeta más alejado de su estrella. Según esta visión, tanto el sarcófago como el líquido de preservación no serían artefactos antiguos de origen terrestre, sino productos de una tecnología extraterrestre. Esta hipótesis cobró aún más fuerza al compararse con la controvertida, pero cada vez más debatida, teoría de los antiguos astronautas. Desde ese punto de vista, la princesa Tai-Sun podría haber sido parte de una expedición interestelar, una viajera espacial que terminó estrellándose en nuestro planeta a causa de algún desastre cuyo origen aún desconocemos. El sarcófago, en este contexto, habría funcionado como una especie de cápsula criogénica, diseñada para mantener su cuerpo en estado de animación suspendida y preservar la vida de forma indefinida. Pero si eso fuera cierto, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué no ha despertado? Hoy, cerca del antiguo yacimiento de carbón, se ha colocado discretamente una simple lápida de granito. Grabadas en su superficie se pueden leer las siguientes palabras. En 1969, en este lugar, fue hallada una joven dentro de un sarcófago de mármol, fechado en cientos de millones de años. Si la historia de hoy te hizo detenerte, aunque solo fuera un momento para reflexionar sobre los misterios que escapan a nuestra comprensión, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir acompañándonos en este viaje a través de la historia olvidada y los relatos que nunca se contaron, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.